Mezcal y vodka. Episodio 2. Camarón. 2025. Dalel. Deprimirse nunca había sido tan fácil, en especial después de la competencia y los resultados post-eliminatoria. Luego de los ejercicios, las medicinas y las sesiones de terapia, todo se volvió complejo. Demasiado para procesarlo y volver a estar en pie en un lapso demasiado corto de tiempo. La derrota era mi perdición, y, sabiendo eso, mi mayor remedio fue pasar el resto del año en un abismo muy oscuro, contemplando la victoria de cualquiera, pero no la mía. Tan cerca y, a la vez tan lejos. Apagué la televisión cuando el último combate grabado de Nico llegó a su fin, dando paso al que sería mi peor encuentro en toda la historia de mi carrera. Incluso podía decir que el último porque no había nada más después, ni lo habría tampoco. Suspiré, resignado a pasar un día más en el sofá de la sala, esperando pacientemente a que mi madre, mi hermana y los 2 engendros a los que llamaba sobrinos se aparecieran luego de un largo día de trabajo y escuela. Me sentía como un pedazo de mantequilla, que se iba derritiendo lentamente en el sartén a fuego medio. De ser el centro de mesa más peleado en la fiesta me había transformado en... eso, una carga y un muerto viviente que se limitaba a comer frituras con demasiada salsa valentina, lo cual seguro me pudriría el estómago, igual que mi lesión había acabado con mi brazo. La cicatriz que quedó era horrible. No podía verla sin hacer muecas y, después de varios segundos, me molestaba. Era incómodo. Más que una marca de guerra la veía como una maldición. Adiós, futuro. El timbre de mi celular no me dejó quejarme por demasiado tiempo. De algún modo, y en contra de mis deseos, Bárbara se las había ingeniado para que conservara mi tono alegre de llamada, siendo respaldada por la buena aprobación de Adelis y Cristina. Yo no había tenido quejas, porque ellas no llamaban. Su rutina era más bien llegar a mi casa y luego preguntar si podían pasar. Eso me facilitaba no tener que ponerme positivo para atender a nadie por llamada, hasta ese momento. Quizá eran de nuevo los del banco, preguntándose sobre mis fondos de ahorro o inversión. O tal vez mi mamá había vuelto a dar mi número en lugar del suyo para facilitarse la vida con los cobradores. Bufé y lo dejé estar. 2 minutos más tarde me encontraba harto y desesperado. Por alguna extraña razón, aquel día los cobradores estaban empeñados en contactarme, porque, aunque las llamadas seguían llegando a mi buzón, el timbre se repetía en un ciclo constante que me iba a volver loco. Sin pensarlo demasiado contesté, ignorando la advertencia de posible spam que acompañaba los dígitos de un número desconocido. Sin embargo, al atender, no fue solo la presión la que abandonó mi cuerpo. También las esperanzas de que el resto de mi vida fuera un montón de años pacíficos y gloriosos, sumidos todos en depresión. ¿Dalel? Al inicio, la voz al otro lado se escuchó ronca, un poco lejana, como si en parte la persona no creyera que por fin hubiera respondido. Por mi parte, me habría encantado mentir y decir que no reconocía el tono de voz, que quizás aquella forma familiar de hablar pertenecía a un extorsionador bien informado con mis datos. Pero eso era cometer un pecado demasiado grande y, aunque no fuera del todo un alma creyente, Nico no merecía ser negado así. Con algo de miedo volví a acercarme la pantalla al oído y asentí, aunque estaba consciente de que él no podía verme. Sí, dije vacilante. Nico, ¿verdad? Sí, respondió, y por un momento creí que iba a hacer todo lo que diría, hasta que se aclaró la garganta y agregó. ¿Crees que puedas abrirme la puerta? Llevo media hora intentando encontrar el timbre, pero no lo veo. Ok, no voy a negarlo. Nico sabe hacer buenas bromas. De verdad, casi me convence. Casi.
De mejor humor y con una sonrisa cruzando mis labios, me acomodé en el sofá, lanzando una mirada cómplice a la puerta de entrada al otro lado del patio. ¿De verdad viniste? Su tono en esa ocasión se volvió un poco enfadado, teñido a medias por la dulce resignación de un atleta que ha sido forzado a hacer algo que claramente no quería. No tuve elección, fueron sus palabras, y acto seguido un sonido de movimiento ensució su protesta, dándole paso a una horrible voz familiar. María Figueroa, mi entrenadora, y la representante nacional en medio deportivo. Llevaba un buen rato sin escucharla, pero nada de eso borraba mi reacción inmediata a sus órdenes detalladas y regaños. Empezando por un Dalel, estás lesionado, no inválido, así que mueve ese trasero entumido y ven a abrirnos. El calor está cabrón y el güero ya se está poniendo colorado. No volví a preguntar si algo de eso era verdad. A la entrenadora Figueroa le creería hasta si me dijera que el cielo era rosa y estaba lleno de unicornios. Con el celular y un Jesús atorados en la mano me levanté corriendo, atravesando el patio lleno de tierra y plantas hasta donde estaba el seguro del portón. Quería preguntar si algo de eso era verdad antes de tirar de la chapa, pero alguien desde el otro lado fue más veloz. La charla amena se transformó cuando nos vimos. Éramos un grupo demasiado pintoresco para no aparecer en un cuadro surrealista, empezando por mí, vestido con una camisa rota de la América que Adelis me había regalado, un pantalón largo que se ensució mientras corría y unas chanclas hurtadas del cuarto de mi hermana. Por su parte, la entrenadora Figueroa seguía siendo la entrenadora Figueroa, vistiendo su conjunto deportivo y una gorra para el calor, la cual le servía para sujetar su cabello teñido de rojo pasión. Quizá venía de la federación porque llevaba su gafete oficial colgando del pecho. Nico estaba a su lado, y de verdad se veía de un color camarón, sonrojado en las mejillas y parte de la frente, lo que quitaba credibilidad a su impecable vestimenta azul marino. Un conjunto simple pero formal. Incluso así se veía demasiado bien para ser solo un chico, con su cabello rubio, casi blanco, adherido a su frente por el sudor, mientras el resto bailaba al compás del viento, rebelde y libre. Por último, estaba mi mamá, la responsable de haberme dado un susto de vida o muerte, cuando vi la puerta ceder por sí sola. Llevaba una bolsa de pan en una mano, y unas llaves con demasiados llaveros en la otra. Fue la primera en hablarme, y también la primera en cruzar empujándome con suavidad para que me moviera. Adelante, por favor, dijo a nadie en particular, aunque la entrenadora Figueroa la siguió gustosa. Un gusto verlo otra vez, doña Lupe. ¿Cómo ha estado? Más joven, como puede usted ver, dijo mi mamá sonriendo, mientras pasaba de largo mi ayuda con la bolsa de pan y del mandado para hacerme un gesto en dirección a Nico, que acababa de entrar. Ayuda a tu amigo, llévalo arriba y luego baja para darle agua. Los pobrecitos se asolearon harto. Pero con este calor, ¿a quién se le ocurre? Se alejó junto a la entrenadora, ambas riendo de cosas que yo no alcanzaba a escuchar, mientras yo me quedaba en medio del patio, viendo a Nicolo Nabokov. La promesa del deporte ruso, sufrir en mi casa con 3 maletas y un bolso deportivo que no anunciaba nada bueno. Solo entonces me di cuenta de una cosa. ¿Cómo es que hablas español? Nico me fulminó con la mirada. Era obvio. Lo menos que quería era una charla intelectual conmigo sobre su buen trabajo con mi idioma. Seguro estaba harto ya, desesperado y con ganas de estar en cualquier lado menos ahí. Así que, compadeciéndole un poco, me acerqué para tomar 2 maletas y avanzar. ¿De verdad vas a quedarte aquí? Pregunté, todavía inseguro al respecto. No podía verlo, pero su gruñido fue inconfundible, incluso a la distancia. No dependió de mí. Una forma amable de decirme que podía irme picando la cola porque de haber podido habría declinado de aquello. Ya veo, dije, porque no sabía qué más decir. Sin embargo, él volvió a hablar tras una pausa.
Mi entrenador creyó que era buena idea dar una imagen de resiliencia y camaradería. Hace que las estadísticas de aprobación suban. Además, dijiste que podías enseñarme. Yo me ahogué con mis palabras antes de entrar a la casa. Sabía que no debía voltear y ver el brillo de energía en los ojos de Nico, pero igual lo hice. Me enfrenté a ese profundo azul mientras me ahogaba en la tormenta. Eso era antes, dije y deslicé la puerta. Tener a alguien que no fuera Adelis, Cristina, Bárbara o Gabo en la sala de mi casa fue extraño. De repente todo se sentía demasiado íntimo para que Nico lo viera. Desde el recuerdito de mi bautizo hasta la foto de graduación que tuve cuando terminé la carrera. Él no dijo nada, pero podía ver la curiosidad en sus ojos, los cuales no se estaban quietos y seguían de un cuadro a otro, pasando por los estantes llenos de figuras de colección y los juguetes de mis sobrinos, quienes estaban a poco de salir de la escuela. Fue demasiado. Volví a tirar de las maletas, y eso capturó de nuevo su atención. Dejemos esto aquí, hay que ir a... Dalel, ven por el agua. En otro tiempo los gritos de mi mamá quizás podrían sentirse como un trabajo más en mi lista de irresponsabilidades, pero en ese momento me sonaron a gloria. Indicándole deprisa a Nico que podía sentarse donde quisiera, salí disparado a la cocina, el cuartito en el lateral del pasillo, donde mi madre estaba sirviendo los últimos vasos de agua de naranja, mientras se reía de algo que la entrenadora le mostró. Si quiere más, puedes decirle que venga, dijo mi mamá entregándome 2 vasos con hielos y trocitos de fruta en su interior. Le agradecí, y luego volví mi mirada a la entrenadora, que estaba repasando algo en su celular. ¿Por qué va a quedarse? Porque la federación necesita apartar la mirada de Paolo y el incidente que tuvo contigo. Su familia le pagó una alta suma al Consejo Internacional para que lo acepten de nuevo el siguiente año. Y nuestra federación decidió que lo mejor es dar un frente de unidad junto a la Casa Rusa. Y él es su campeón. También va a ser el nuestro. La idea es que lo entrenes y vayas como su mentor. Bajé los vasos, porque sostenerlos se estaba volviendo difícil. Yo no puedo, dije. Ya no. Pero aquello solo fue un soplo de aire suave enfrentando una ventisca. La entrenadora Figueroa hizo un ademán con la mano, y luego volvió a su bebida, sorbiendo hasta dejar solo los hielos en el fondo. Conozco tus prescripciones médicas. Dalel, no puedes competir, pero puedes corregirlo. Además, me pareció que te agradaba. Y me agrada. Pasé las manos por mi cabello, algo desesperado, por encontrar las palabras, por encontrar las excusas. ¿Qué hay de Adelis? Tiene el boxeo ahora, y para que esto funcionara, Nico pidió explícitamente que fueras tú. Así que quítate esa cara de desesperado porque, de entre todos los mejores entrenadores de su casa y de la nuestra, dijo que te quería a ti. Incluso dijo que seguramente no querrías entrenarlo en el deporte, así que vendría a aprender culturalmente de nosotros. Por eso está aquí. Volverá a Rusia en un mes. Llevará su entrenamiento de ahí hasta el siguiente verano. Eso, a menos que cambies de opinión. Claro, y decidas entrenarlo cultural y físicamente. Estará bien, mijo. Sé lo mucho que te gustaba competir. La intervención de mi madre me hizo vacilar. Lo suficiente para tentarme, lo suficiente para querer huir. Mis murallas se estaban deshaciendo, así que, antes de que se desplomaran por completo, tomé los vasos y retrocedí. El agua se enfría. Iré a llevárselo a Nico. La entrenadora dijo algo más, pero me negué a escucharla mientras aceleraba el paso de regreso a la sala. Nico estaba ahí, sentado en uno de los sofás coloridos, repasando con la mirada una colección de autos en miniatura. Aquello bastó para llevarme mis nubes y hacerme sonreír. ¿Te gustan los autos? Pregunté.
bajando el vaso para dejarlo a su altura. Me gustan las cosas pequeñas, dijo y tras una pausa agregó, gracias. ¿Por qué? No iba a negar que se me había acelerado el pulso y de repente estaba sudando. Acababa de pasar por una charla delicada y no quería tener que enfrentarme a otra tan rápido. Sin embargo, si Nico hablaba y lo decía, pero él solo levantó el vaso y le dio un sorbo, sonriendo contra el borde del cristal. Por el agua. Sí, eso, no es nada. Me puse de pie, listo para hacer cualquier otra cosa, menos seguir quedando en vergüenza. Descansa, me encargaré de llevar tus maletas arriba. Voy contigo. Iba a oponerme hasta que Nico se bebió todo el agua y se acercó decidido. Al parecer la determinación y el orgullo iban de la mano con él, porque no lo dejaban ni un segundo. Al final terminé resignándome, en silencio mientras sostenía dos de sus maletas y asentía. Por aquí, dije señalando las escaleras por las cuales empezamos a subir.